Hola, vuelvo a empezar porque yo ya había empezado y estaba muy contenta ya arrancando y según yo calentando motores, pero resulta que estaba grabando desde el muro de Mario porque uso su computadora. Entonces, bueno, él me presta su computadora porque la de él es de escritorio y yo solo tengo una laptop, así que prefiero usar la de él de escritorio y bueno, voy a empezar otra vez porque yo ya había arrancado felizmente a hablar del tema cuando me dice Mario así, empiezo con mi vista periférica a ver qué me hacía así y era simplemente de que no estaba grabando desde mi muro, estaba grabando desde él. Hola Marco, Marcos, qué bueno que ya estás aquí. Vamos calentando otra vez motores. Ok, empiezo. Te decía, el día de hoy para mí es importante hablar de este tema que me ha atrapado por mucho tiempo, que creo que a todos nos lo hemos cuestionado de alguna manera y tiene que ver con la idea de voluntad. Incluso últimamente lo he estado dialogando. Hola, Yats. Lo he estado dialogando con varios amigos, amigas, también en el proceso de la consulta, con Mario, conmigo misma, sobre qué es esta cosa de la voluntad. Creo que es algo que hemos estado explorando a través de muchísimos años. No vamos a ser los únicos ni los últimos y por supuesto no somos los primeros. Y te decía, vamos calentando motores. Justo esa palabra me gusta usarla porque calentar motores tiene que ver con la idea de voluntad, pero a veces no sabemos qué es la voluntad. Muchas veces decimos, no tengo voluntad para hacer una cosa, no tengo voluntad para hacer otra. Entonces, lo que te preparé para el día de hoy, como me gusta hacerlo, es justo eh, combinar, combinar tres de mis pasiones que son la filosofía, la literatura y la parte terapéutica. Porque te decía que para mí el sentido real de estas tres actividades o de estos tres géneros es la idea en cómo me toca a mí, cómo me afecta. Me afecta en el sentido justo de que me roza la piel, de que me empapa a mí misma. Y traté de veras de hacer una combinación, a ver si no es un tanto forzada, pero voy a hacer como un esfuerzo para poder unir y urdir todos estos hilos que nos vayan diciendo desde un plano de la filosofía cómo, por ejemplo, la parte desde los griegos se abordaba la voluntad, cómo, por ejemplo, Nietzsche aborda la voluntad y cómo nosotros la podemos representar, personificar o llevar hacia la ficción a través del simbolismo y a través de una serie de personajes, pero al mismo tiempo, ya que entra la parte terapéutica, ¿cómo puedo llevar estos dos niveles, tanto el filosófico como el, el literario, a mi día a día? Que eso es lo que a mí me interesa. Antes de que empecemos, eh, justo es que no sé si empezar ahorita. Mm, Creo que sí, voy a arrancarme ya con el tema y voy a dejar al final algunas colaboraciones, que le voy a llamar así, colaboraciones, ejercicios, tarea, como le quieras llamar. La verdad me siento muy enriquecida, no lo había dicho del todo, pero me siento muy enriquecida porque han estado enviándome bastantes ejercicios, algunos me dicen que los comparta, otros me dicen que no, otros me dan la oportunidad o la venia de que yo se los comparta a ustedes, porque me parece importante que hay quien se está arriesgando, quien está tomando este reto de escribir la vida, pero sobre todo de soltar la mano y tomar la escritura como una herramienta filosófica para contar una historia o simplemente como una terapia, a veces para comprenderme ante lo que está pasando. Entonces, empecemos con esta parte de la voluntad. Primero, lo primerito que te quisiera compartir es que a veces creemos que la voluntad se adquiere, es decir, que la voluntad vamos a perseguirla o la voluntad se va incrementando en la medida en la que yo voy practicándola mucho más.
Y aquí creo que nos podemos detener un ratito porque no es que yo no comparta esto, sino que yo le añado algo que me parece importante. No es lo mismo voluntad que perseverancia, ¿ok? ¿Por qué no es lo mismo? Pueden ir como pegaditos, incluso a veces se pueden usar como sinónimos, pero no son lo mismo, porque la voluntad la estamos tomando simplemente como ese fuego interno, ¿ok? Como una fuerza vital que anima o que le da alma o le da espíritu a lo que yo estoy haciendo. Entonces, no tiene que ver con perseverancia. La perseverancia, por supuesto, es necesaria y ahí se ve la voluntad. La perseverancia es un acto consecutivo que yo estoy haciendo a través del tiempo, pero la fuerza de voluntad es algo que yo ya tengo, no es algo que vaya a adquirir. Entonces tú te preguntarás, ¿y por qué a veces no tengo fuerza de voluntad? ¿Por qué a veces me propongo hacer algo y simplemente prefiero ver el Netflix? O ahorita que estamos en este periodo de estar en casa y que parecería que lo deseaste durante mucho tiempo, paradójicamente a veces así es. Quiero tener tiempo para escribir, quiero tener tiempo para leer, quiero tener más tiempo. Y ahora que tenemos más tiempo, resulta que no nos alcanza el tiempo. Y no nos alcanza a veces porque no tenemos voluntad. Y entonces decimos, voy a incrementar mi voluntad, voy a simplemente a generar un hábito, a levantarme todos los días a la misma hora. Ojo, eso creo que lo voy a ir desglosando. Pero lo que quiero que quede claro es que la voluntad no se adquiere, no la voy a ir incrementando. Lo que puedo hacer es limpiar para que la voluntad aparezca. ¿Sí? Y esto lo estoy tomando mucho más desde la parte platónica. En la República, creo que es en la parte cuarta, es donde Platón nos habla de las partes del alma. Es una de las partes que a mí más me gusta. No solo habla ahí al respecto de las partes del alma, también las habla en la alegoría del carro alado, y ese creo que lo trabaja en el Fedro. Pero quiero, sobre todo, que tomemos en cuenta cómo hace él estas analogías, fíjate, cómo lleva esta parte de la filosofía y lo lleva justo para compararla en un sentido educativo y utiliza un tanto lo que podemos llamar parábola o hay quien lo llama, creo yo que erróneamente metáfora, pero es una manera en la que lo podemos entender para poder explicar y de alguna manera educar su filosofía. Entonces, en las partes del alma, en las partes del alma, en la República, nos dice Platón que nosotros en el alma tenemos tres partes. Una de ellas es la razón, otra de ellas es la voluntad, o también le llama el timoides, también le llama la fogosidad. Fíjense cómo se acerca la voluntad al fuego, ¿ok? Pero también nos habla de los deseos. Entonces él nos dice, en el mito del carro alado, lo que nos dice es un carruaje cuyo auriga o cochero lleva a uno de los carros, a uno de los caballos, y uno de los caballos representa la parte de los deseos. Entonces él lo llama como el mal, ¿ok? Y a la parte del bien le llama el de la voluntad, ¿ok? O la del timoides, o lo que te decía, esta parte de la fogosidad. Pero, según Platón, el que ordenaba estas partes del alma era el auriga, o sea, la razón. Quiere decir que la razón es, a los ojos de Platón, quien lleva las riendas a través o para justo domar a los caballos y que se dirijan hacia donde él quiere. ¿Cuál? El de la voluntad y el del deseo. Pero para Platón recordemos que el deseo está vinculado con el cuerpo y le decía fuchi guácala porque el cuerpo es la cárcel del alma, ¿ok? Entonces, en la parte de, por ejemplo, cuando él organiza estas partes del alma, en la República nos dice, el gobernante es la razón. Los guerreros, fíjense otra vez cómo vincula la fuerza, la llevan la voluntad. Y los deseos, tristemente para él, pero la llevan los artesanos. Y él decía, si tú quieres llevar una república
en armonía, entonces no debes de moverte de donde te tocó estar. Es decir, si eres gobernante, ahí te vas a quedar, si eres un guerrero, ahí vas a quedarte, y si eres un artesano, no tienes que moverte de ahí. Entonces, ¿qué es lo que implicaba la voluntad? Por eso te digo, esto no es algo nuevo, no es algo que nosotros estemos descubriendo. Simplemente lo que estamos haciendo es tomarlo en cuenta. Y como te digo, no se trata de ir luchando por la voluntad, es quitar lo que no permite que esa voluntad aparezca, que esa voluntad que está ahí pueda justo tomar el plano de nuestra existencia. Ahora, por ejemplo, para Platón, otra vez un poquito desde él, razón estaba, por supuesto, en la cabeza, en el pecho estaba la voluntad, fíjense, en el corazón, y en el abdomen estaban las tripas, que es que el deseo. Pero nosotros justo queremos, aún después de tanto tiempo, llevar estos niveles de la misma forma. Y entonces, ¿qué ocurre? Nos vamos metiendo en aprietos. Queremos, de alguna manera, que la voluntad sea organizada por la razón. Y entonces nos metemos en unos rollos súper fuertes. Tengo que hacer esto. Quiero hacer esto. Entonces, ¿qué ocurre? Parece que estamos forzando a esa energía vital, si le podemos llamar así, o fuerza vital, que de alguna manera es la que nos anima. Cuando digo anima es que nos da el ánimo o nos da la vida, ¿ok? A eso me refiero. Entonces, otra vez, cuando más esfuerzo estamos poniendo en tener voluntad, hay veces que menos tenemos. ¿Por qué? Porque lo que se resiste persiste. Entonces lo que estamos generando es un choque, porque queremos utilizar otra vez la razón desde una manera platónica, que por supuesto Platón la veía así en su tiempo, pero llevémoslo de nosotros y a veces no nos funciona. No nos funciona y nos quedamos muy cortos. Porque si yo tengo un montón de hambre, fíjense, la parte de los deseos, yo tengo mucha hambre, perdón, pero no me voy a poder concentrar para estudiar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues comer. Y hay veces que por querer tener esa voluntad, no cuidamos el cuerpo, que era lo que un poco no atendía Platón. Pero ¿qué ocurre cuando solo estamos a través de esta fuerza guerrera, de este fuego? Lo que nos ocurre es que estamos todo el tiempo en combate. Y entonces, al estar en combate, cuando regresamos a un estado estático, pues estamos aburridos. ¿Y qué ocurre? Simplemente no sabemos qué hacer. Estamos en un momento en el que no podemos salir como lo hacíamos antes. Entonces estamos aburridos, no tenemos voluntad para hacer una cosa ni para hacer otra. Lo que yo creo es, nos dice aquí, por ejemplo, me voy a detener, nos dice Marcos Cherem, proverbio japonés, saber y no actuar es no saber absolutamente nada. Exacto. Saber y no actuar, o sea, la razón, pues sí, puede estar ahí, pero la voluntad es el actuar. Entonces quiere decir efectivamente que no sé nada, porque no me está llevando a nada. Pero vayámonos a través del tiempo otra vez con todo esto, ¿sí? Como te dije en un principio, voy a tratar de vincular esta parte de la idea de voluntad. Nosotros podemos tejer cómo vamos a considerar la voluntad, pero también hilarla justo con la idea del simbolismo, la literatura, la ficción y al mismo tiempo, ¿cómo puedo llevar esto a mi propia existencia? Porque estoy o estamos en momentos en los que a veces la voluntad no es ni siquiera suficiente para poder asimilar lo que estamos viviendo. Puedo tener toda la energía del mundo, porque a veces también se vincula energía con voluntad, y como te dije, la voluntad no se alcanza, la voluntad no es algo que se va a incrementar, es algo que hay que descombrar para que salga. ¿De qué lo voy a descombrar? A veces simplemente de todas las ideas que la razón me está metiendo. ¿Cuáles? Tú sabrás, desde prejuicios, desde, por ejemplo, fíjate, tenemos hábitos que queremos seguir llevando a cabo
cuando estamos en un momento que no es igual al que llevábamos antes. Queremos seguir haciendo lo que hacíamos antes cuando ya no se puede, ya no somos en ese antes. Y creo que ahí es donde chocamos. Queremos tener lo mismo que hacemos afuera. Entonces, ¿qué hacemos? Nos inventamos ahora más trabajo, nos inventamos ahora, hay veces que sí hay más trabajo, por supuesto, pero muchas veces me lo estoy inventando para sentir que estoy igual que antes. Cuando justo el hecho de que yo esté en un estado como lo vimos en, no sé si recuerdas la sesión sobre el silencio, cuando yo estoy en un estado de no hacer nada, es cuando puedo visualizar esta energía que puedo traer. Pero te decía, vamos a hacer un viaje en el tiempo porque hay algo que me gustaría compartirte y que creo que quien lo deja bien claro es Nietzsche. Nietzsche, por ejemplo, cuando nos habla, por eso titulé el programa Voluntad de Ordenamiento, ¿sí? Porque tiene que ver con esta idea que yo tomo de Nietzsche y de mi idea como yo la estoy interpretando. Esto viene, porque me gusta compartirte los libros de donde los saco, viene en el nacimiento de la tragedia. Lo que te decía de las partes del alma viene en la República y en el Fedro, ¿ok? De todos modos, recuerda que en las referencias, una vez que termina el programa, te dejo las referencias, el nombre y la liga por si luego quieres ver este programa o los demás en YouTube, también puedes tener acceso a eso. Y bueno, si hay dudas, si hay comentarios, si me quieres enviar los ejercicios, inbox y yo los reviso. No los reviso diario, pero sí tomo 2 o 3 días a la semana para revisarlos y responderte. Entonces, sí los estoy revisando, me voy a dar un espacio para leer lo que me enviaron, leo solo fragmentos, lo que me permiten compartirte. Pero en el nacimiento de la tragedia, me encanta lo que hace Nietzsche porque lo que utiliza también es un tanto literario, ¿sabes? ¿Y cómo lo hace? Desde la idea de los mitos. Lo que él hace es poner tal cual a 2 dioses que son muy importantes. Yo creo que esto ya lo sabes, pero quiero que lo estés vinculando con tu propio proceso, que eso es lo que me interesa. Apolo y Dionisos o Dionisio, como le quieras decir, ¿sí? No me gusta decir que los contrapone porque hay interpretaciones que hablan de eso, de cómo está contraponiendo a uno con el otro. La verdad es que cuando yo lo he leído e incluso he leído estudios sobre eso, hablan de que no es una contraposición, es justo hablar, ahí me parece que es de una complementación. Si en nosotros habitaran esos 2 mitos, y ahora imagínate desde el plano de lo literario, desde el plano de lo mitológico, si estas partes, así como Platón dijo, hay 3, supongamos que Nietzsche dice, hay 2, Apolo y Dionisio, ¿ok? Apolo, ¿qué es lo que nos representa? Apolo nos representa, fíjate, el orden, la luminosidad. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en estos momentos es llevar un orden, levantarme a tal hora, hacer lo mismo, tener disciplina. No es que no funcione, pero a veces no queremos eso. Y lo que yo digo es, y te lo he comentado en otras sesiones, estamos danzando todo el tiempo con la existencia. Y hay veces, de veras, es más, me voy a balconear contigo porque ayer yo tenía ganas de leer y no me la traje y te la iba a enseñar. Bueno, no importa porque hasta anoté unas cosas ahí. Una biografía que me gustó mucho sobre Nietzsche y dije, mañana la voy a acabar porque es muy cortita. Entonces dije, la voy a acabar mañana. La voy a acabar ayer, perdón, domingo. Pero de veras no me dieron ganas. Es raro, o sea, no me dieron ganas, no me sentía cansada, simplemente que tuve una semana donde estuve escribiendo bastante, donde estuve enviando proyectos, donde sí tuve trabajo y la verdad es que quería como un descanso mental y no tenía ganas de leer a Nietzsche. Dije, no sé, quiero leer otra cosa, pero al mismo tiempo había en mí una resistencia y unas ganas de decir, no, tengo que, fíjate la palabra, tengo que, o sea, como si fuera a la fuerza, tener que leer algo, ¿no? Tener que leer a Nietzsche o la biografía de Nietzsche. Y no me vas a creer lo que me puse a hacer, me puse a doblar mi ropa.
Y eso me descansó un montón. Me descansó porque lo que hice fue pues doblar mis camisas que tenía ya, o sea, una canastita llena de ropa y que yo sabía que la iba a doblar en algún momento, pero me sirvió para estar reflexionando, empecé a armar el programa mientras doblaba la ropa, porque a veces simplemente lo que necesitamos es danzar con lo que el cuerpo nos está diciendo, y más en estos momentos. Entonces, no necesariamente el hecho de aplicar la parte racional, el del tengo que, es lo correcto. A veces es detenernos, esto te lo voy a seguir compartiendo, y escucharme. ¿Qué necesito ahorita? ¿De veras necesito estar todo el día viendo Netflix o una serie? Hay veces que dices, sí, necesito descansar, pero ¿qué tanto es descansar y qué tanto es evadir y qué tanto es simplemente no contactar conmigo? Entonces, hay que definir qué es el descanso, qué es el no hacer nada, y eso tiene que ver con cada quien. Yo te compartí ahorita un ejemplo, pero regreso a Nietzsche. ¿Qué pasa cuando él nos habla, nos dice, esta parte apolínea es la que llevó Sócrates mucho más a través de su filosofía, que es una cultura de orden, una cultura que nos lleva justo al deber ser? Tengo que. Otra vez, no es que esté mal, es que es solo una forma. Y entonces, ¿qué nos dice Nietzsche? Pero está la parte dionisíaca. Entonces, en mí habitan estos mitos. La parte del orden, quiero llegar y seguir teniendo el control de todas las cosas. Quiero leer una biografía importante, pero realmente me sentí mejor doblando la ropa. No es muy dionisíaco tampoco, lo sé, pero simplemente me relajé. O sea, fue raro porque me relajé. Y a veces las grandes actividades no son las necesarias. Y otra vez hay que volver a revisarnos. Pero Dionisio lo que nos está diciendo es, recuerda, Dionisio es la embriaguez. Dionisio es justo quien representa a la borrachera, pero ni siquiera es una borrachera, digo, sí es, porque lo representa así, la borrachera del alcohol, pero también es esta embriaguez del espíritu, es la emoción, es el entusiasmo, es la pasión que yo puedo imprimir en todas las cosas que hago. Entonces, cuando llega Apolo y nos dice, ordena, no dejo que mi voluntad salga ante lo que estoy haciendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Entran en conflicto mi parte dionisiaca y mi parte apolínea. Tengo que hacerlo, tengo que leer el libro. Y la dionisiaca decía, no, 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 no es necesario. Fíjate, la dionisiaca ni siquiera quería hacer gran algarabía del día, solo quería descansar porque estaba cansada. Y al escucharlo, a veces ni siquiera es una embriaguez, justo, ¿cómo decirte? No sé, porque ya voy a sonar un tanto extraña. Discúlpenme aquellos que son amantes del vino, pero yo tengo ya más de 15 años que no bebo nada de alcohol. Entonces, no es que no recuerde mis borracheras, porque sí llegué a tener algunas. No sé si Mario se acuerda de algunas. Dice que sí, pero de pronto dije, ya no quiero, pero ahora mi embriaguez es de otra manera. La embriaguez, creo que tiene que ver con la pasión que le puedo imprimir a las cosas que estoy haciendo. Y allí es donde permito que ocurra. Entonces, si yo me voy solo al lado de la embriaguez, fíjate, en lugar de irme al opolinio, me voy solo a la embriaguez, puedo llegar justo al extremo y quedarme ahí. Cuando tomamos demasiado, ¿qué es lo que nos pasa? Nos quedamos dormidos. Entonces, justo lo que nos decía Nietzsche es, ¿cómo podemos compartir estas dos partes? ¿Cómo podemos dialogar una con la otra? Y por eso él le reclamaba a Sócrates y le decía, solo querías la parte apolínea y te olvidaste de la parte dionisíaca, que es donde está la creatividad, que es donde está el apasionamiento y al mismo tiempo que es donde está la parte como mugrosona de la existencia, la parte oscura de la existencia, la parte que no le queremos enseñar al otro, la parte que queremos ocultarle al otro.
Por eso cuando alguien bebe, le sale, dicen, el duende, le sale el demonio, le sale el monstruo, pero muchas veces ese es un monstruo bailarín que normalmente lo que hace es desinhibir y lo que está haciendo es liberarse y dejar que la voluntad salga. Entonces mi invitación no es, perdón, ya por los que beben, si lo quieren hacer, háganlo, pero mi invitación no es tanto a la bebida como tal y literal. Mi invitación es a tomarnos un trago de justo revisar qué es lo que necesitamos en este momento para no llegar al extremo de querer tener todo ordenado. Esto también se vincula con una parte, como te decía, que para mí es importante y que tienen que ver los símbolos. Voy a tratar de unir esto. Cómo nosotros vamos llevando de manera simbólica estas creencias, estos constructos, estos patrones, si les quieres llamar así, a una idea simbólica. Y a veces, al no darnos cuenta que esas partes son los habitantes que tenemos y no los ponemos en diálogo, lo que ocurre es que van a entrar en pugna. Y entonces otra vez vamos a volver al desgaste de lo voy a hacer, no, al ratito, no, si no, ahorita me aviento un capítulo, no, sí, luego lo hago, ay, no, y luego me lacero, luego saco el látigo del desprecio, ¿por qué no lo hice? Pasé todo el domingo, no preparé el programa, de veras no llegué a eso, ¿eh? O sea, al final dije, pues no lo hice, pero no lo hice tal cual de leer una biografía que yo quería leer, pero que ya he leído otras y que justo es algo que yo he dialogado ya. Entonces, también eso me relajó, no es algo que tuviera que ser extremadamente disciplinado porque es un tema que yo ya había trabajado en otros momentos. Pero vuelvo a esta parte. ¿Cómo me doy cuenta de que mi parte apolínea y mi parte dionisiaca o mis personajes o las personificaciones de estos constructos están en mí? ¿Quién gana más? Si la parte como mucho más de la embriaguez, la dionisiaca, o la parte apolínea del orden, de las reglas, del aquí me quedo, y luego cómo y ahí, bueno, lo voy a decir muy sinaloensemente, cómo se madrean una y la otra, o sea, cómo se golpean, cómo dicen, no, sí, no, sí, no, 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 quién gana, quién pierde. Y creo que lo que estamos haciendo ahí es un desgaste. Entonces terminamos agotados, cansados. Esto se representa, fíjense, y lo voy a comentar, no lo iba a hacer, pero también, como te he comentado, tiene que ver con mis pasiones y me gusta compartírtelas. Y una de ellas es el tarot. Van a decir que tiene que ver esto, sí tiene que ver mucho, porque tiene que ver con los símbolos. Y en uno de los comentarios, mi querido Charlie, que no sé si esté por acá, me comentó, ¿y por qué no hablas del tarot? ¿No? Porque con él he dialogado sobre este tema, porque justo yo lo uso para creación de personajes y cuando doy talleres, colecciono tarot, mazos de tarot, entonces llevo alguno, ahorita traigo mi preferido, para mostrarte cómo estos arquetipos son llevados a la parte simbólica y simplemente lo que nos representan es estas construcciones que nos están habitando. Entonces, no soy Madame Sassou, no voy a leer el tarot, no estoy hablando de eso, simplemente es para que tú lo veas personificado. Recuerda que la personificación es simplemente llevar esa construcción a darle una característica de persona, lo que en la retórica se le llama prosopopeya. Entonces, Apolo. A ver, no sé si se va a ver bien. Porque este es uno de mis tarot, no se ve bien, fíjense, le da mucho el sol. Bueno, ahí está, ahí se ve. Me tapa la cara, pero no importa. Apolo es el representante del sol, es el dios del sol. Si se fijan, este es un tarot que se llama Shadows Escape y este es el sol. Es como un angelito, es rubiecito, es luminoso, es justo un personaje que nos va a indicar que está justo en una claridad, en una armonía. Y hace un rato le preguntaba a Mario, pero ¿cuál será el arquetipo de Dionisio? Porque si estamos hablando del sol, porque a Mario también le gusta ver el tarot de una forma simbólica,
Entonces yo le decía, para mí no es el diablo, aunque para muchos el representante de Dionisio podía ser el diablo, justo porque tiene un vínculo con el dios Pan, pero no me casaba la idea. Entonces estuvimos dialogando Mario y yo y me convenció de que creo que quien representa a Dionisio es la luna. Es la luna porque es la otra parte, es lo que ocultamos, lo que podríamos decir justo la parte, no tanto la parte monstruosa, es aquello que a veces nos avergüenza y podemos hacer en la oscuridad, ¿sabes? Como a veces que la embriaguez es más lógico que lo hagamos en la noche, fíjense qué es raro esto, que en el día. No quiere decir que no se haga en el día, pero casi siempre las borracheras son en la noche, porque nos llevan a esta nocturnidad, a esta parte secreta, e incluso vinculándolo un poco con la idea del mito, cuando a Dionisio, que en la parte romana es Baco, cuando se hacían los bacanales eran hechos por mujeres y eran todos estos rituales embriagantes de, bueno, de muchísimas cosas, orgías que pasaban ahí, etcétera, que bueno, que después pasaron a vincularse también con los hombres, era vincularse con Baco, era hacer un ritual con Baco, usaban una serie de máscaras y de ahí es donde nace el teatro. Pero los hombres empezaron a dar cuenta de que este tipo de bacanales a lo que llevaban era a urdir asesinatos, según ellos. Dice Mario que no, pero según ellos, a urdir ciertos crímenes, entonces empezaron a vincularse también en este ritual y que justo duraba muchos días y que era festejar y representar al dios Pan y hacerle un ritual. Eh, y creo que sí, se vincula más con el símbolo de la luna. Si lo podemos ver aquí, si te fijas, ahí está. Pero la luna, la parte de la luna también nos señala una parte oscura de la psique. Por eso me gusta vincularlo con la idea del tarot, porque aquí lo que nos está diciendo es que son representaciones psíquicas. Ni siquiera lo veo como una parte terapéutica, en algún momento de mi vida sí, ya no, pero lo veo, lo vinculo más con una parte creativa, ¿sabes? Con una parte que tú puedes observar a través de esa simbología y contar historias. Incluso hay varios libros, creo que sí, Ítalo Calvino escribe una novela solo haciendo tiradas del tarot. Quiero acordarme de la novela, a ver si me acuerdo ahorita, ¿cómo se llama? A ver, creo que se llama El Castillo de los Destinos Cruzados, a lo mejor lo estoy diciendo mal, pero si alguien lo sabe, por favor me lo dice correctamente, ¿ok? Creo que sí, El Castillo de los Destinos Cruzados. Entonces lo que él hacía era hacer tiradas de tarot e ir tomando los símbolos e ir contando una historia a través de los símbolos. Entonces si le caía, por ejemplo, la luna, tenía que hablar de un personaje con esta oscuridad o características mucho más dionisíacas, y si hablaba del sol, por ejemplo, con un personaje mucho más apolíneo. Pero, ¿qué es lo que nos dice también Nietzsche, ya en su filosofía mucho más tardía, más cercana a su muerte? Mucho más cercano a su muerte, ya a ver, bueno, en Ecce Homo, que esta es su biografía, por cierto, si quieren vincularse con la literatura o la filosofía de Nietzsche, creo que este puede ser un buen inicio, porque en Ecce Homo nos habla, bueno, ya aquí tenía ya un grado de, pues le llaman de megalomanía, etcétera. A mí no me gusta etiquetar de esa manera, pero sí, por ejemplo, hay un título que dice ¿por qué escribo libros tan maravillosos? Lo cual era cierto. Entonces, simplemente lo que yo le sugiero ahí es ir leyéndolo poco a poco, porque es en fragmentos y él nos va contando cómo es justo o cómo abordó toda su filosofía, y ahí nos va explicando de manera paciente. Y bueno, en la biografía, que no la traje, pero en esa que terminé hoy, por cierto, o sea, sí la terminé, pero la terminé en la mañana, no ayer como lo planeado, pero estoy buscando mis notas sobre el concepto de voluntad de poder. Nietzsche justo sigue a lo largo
de su camino en la filosofía hablándonos de la voluntad, hablándonos de la voluntad, ahora dice de poder. No me puedo meter demasiado en esto porque ya nos queda poco tiempo, 20 minutitos, y tengo un ejercicio que me ilusiona compartirles, entonces quiero dejarle un espacio para compartírselos que se vincula con esto y que justo es como una invitación para ustedes en estos momentos y que a mí me ha funcionado. Pero la voluntad de poder, lo voy a decir, discúlpenme de manera muy por encimita y somera, pues, porque no nos da tiempo, tiene que ver desde un concepto que él empieza a absorber de Schopenhauer. Para Schopenhauer, él nos habla en el mundo como voluntad y representación de una voluntad más en un sentido budista, porque no olvidemos que Schopenhauer se vinculó en algún tiempo, no practicante de budismo, sino como un estudioso de la filosofía budista, y lleva esto, yo lo comparo un poco con la idea de vacuidad, con la idea justo de una fuerza vital que puede estar en la mayoría de las cosas y de todo. No lo vincula con la idea de Dios, pero es algo que se acerca. Nietzsche lo absorbe y lo que dice es, hay esta fuerza o esta voluntad de poder que es justo desde una idea de fuerza vital que nos es inmanente. Y esto él lo muestra en 3 rubros. Yo solo me voy a meter en uno porque él habla de algo que no tiene que ver desde lo trascendente, como lo mencionaba Schopenhauer, ni tampoco desde cómo se malinterpretó de una voluntad de poder aplicada a los demás, que tampoco me voy a detener ahí, pero en la que sí me quiero detener es en la voluntad o autodominación, si le podemos llamar así, no me gusta esa palabra dominación, pero es autocontrol, también no me gusta, pero lo podemos vincular con eso. Y a lo que voy es a tener un control de nosotros mismos. A eso es a lo que él le llama la voluntad de poder en el sentido mucho más subjetivo. ¿Cómo puedo ir más allá de mí misma todos los días? Entonces ya no hay un estado comparativo. Eso se vincula también con otros conceptos de Nietzsche, donde nos habla sobre su idea de superhombre. Solo para mencionarles algunas cosas de las que él consideraba como superhombre, por ejemplo, dice, el camino para convertirse en superhombre no estriba en la conquista o dominación de los demás, sino en un autodominio. Esa es su idea de superhombre, o le podemos decir superhumano, pues, para ponerlo en términos no tan de género. El superhombre es el que ama su destino, acepta su sufrimiento y lo convierte en arte y belleza. Una forma de acercarse al superhombre es no intentar huir de las dificultades y sufrimientos que ocurren en la vida. Enfrentar dificultades y atravesar sufrimientos son como un gimnasio espiritual. El alma se fortalece a través de no evitar las dificultades. Entonces, si te fijas, su idea de voluntad de poder no está desligada de esto. ¿Qué es lo que yo hago? Si todos los días yo estoy justo buscando ir más allá de lo que hice ayer, quiere decir que entonces voy hacia el camino de convertirme en una supermujer, en ir más allá de mí. Esto es algo no diferente de lo que decía Simone de Beauvoir a través de lo que era la trascendencia. Para ella la trascendencia tiene que ver con esto. No se trata con algo que se vincula con el más allá, sino cómo puedo trascenderme todos los días, cómo puedo experimentarme de alguna manera en la que y esto ya regreso a Nietzsche, esa voluntad de ir más allá de mí todos los días está permeando. Entonces eso me va a llevar a otro concepto importante en Nietzsche, que es la idea del eterno retorno. La idea del eterno retorno. Si yo todos los días estoy justo aplicando mi voluntad de poder a través de ir en el camino del superhombre, que esto lo habla muy bien en Zaratustra, ¿qué es lo que voy a hacer? Jamás arrepentirme de lo que yo hice en el pasado. Entonces, me va a llevar a la idea de regresar a ese eterno retorno, porque cuando él habla del eterno retorno, lo que nos dice es no arrepentirme de lo que hice e incluso poder quedarme como en un loop
repitiendo y repitiendo y repitiendo constantemente, porque no me voy a arrepentir de nada de lo que hice, porque estoy atravesado de una voluntad de poder justo en el camino de convertirme en una persona que se autodomina a sí misma. Entonces, si te fijas, esto va vinculado, pero me voy a detener aquí justo para, para recapitular un poco y que veamos cómo esto lo podemos ir vinculando en nuestra vida. Si yo todos los días, no necesariamente de una manera apolínea me voy a poner una meta, sino que voy dándome cuenta cómo voy tomando riesgos y asumiendo riesgos, a lo mejor, como te decía, para ti o para otra persona asumir un riesgo sería mejor haber leído la biografía, pero para mí a veces asumir un riesgo es dedicarme a hacer otras cosas. Entonces, ahí ese era mi riesgo ayer en ese momento, pero en la mañana me levanté muy tempranito y me puse a terminar la biografía y la terminé, me gustó mucho, voy a dejarlo en las referencias porque es una biografía muy ligerita, son 100 páginas, las lees muy rápido y habla, así se llama Nietzsche, y otro que les quiero compartir, si quieren entrarle a Nietzsche poco a poquito, es este libro que se llama El día que Nietzsche lloró, que lo escribe un psiquiatra. Justo cuando hablábamos en la sesión pasada sobre la escritura terapéutica, les iba a recomendar este libro, pero se me olvidó traerlo. Entonces, hoy sí lo traje para vincularlo desde lo que estamos hablando hoy. Me parece que es una novela que se acerca a la biografía de Nietzsche, aunque por supuesto que no es fundamentada solo en la biografía, tiene algo de ficción y al mismo tiempo es muy bonito porque Irving Yalom, en otro libro que tiene donde habla, que se llama justo así, literatura, El camino de la literatura y la filosofía, aprox, así es el título, o al revés, nos dice cómo empieza este libro y cómo lo empieza a relacionar con su propia existencia. También hay una película que creo que está en YouTube, que se llama así, El día que Nietzsche lloró. La película es buena, pero por supuesto que la novela es mucho más extensa y también hay un guiño que hace Yalom, que es bien interesante, de cómo él cree que Nietzsche fue como el primer psicólogo ya formal en la historia, incluso hay un vínculo que tiene con Freud, o sea, la verdad que la novela es realmente amena, rápida, escrita con un lenguaje muy sencillo, entonces creo que te puede interesar porque vas a entrar, no es otra vez su biografía, hay otras biografías, esta es una novela de ficción, pero que lleva a este personaje justo a colocarlo desde una idea dionisiaca, a ver cómo se apasiona con la vida y que tú te conectes con él y como lector desde ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llevar esta parte de la filosofía que estuvimos viendo a través de Platón, a través de Nietzsche, al proceso de la vida? Pues para eso, bueno, antes de que se me pase y que entremos ya al ejercicio, también te quiero recomendar este libro de mi maestro, que se llama Filosofía Existencial para Terapeutas y uno que otro curioso, algunos ya lo conocen, que es de mi querido Jackie Andrés Martínez, entonces lo puedes conseguir, creo que en Amazon está, o lo puedes pedir a las librerías. Lo que hace Jackie aquí es un recorrido por la filosofía existencial de una manera muy lúdica, muy digerible, entonces también aborda Nietzsche, pero también aborda sobre todo a los existencialistas y creo que te puedes dar un panorama general sobre la filosofía existencial. Y como yo hablo mucho de ella, por eso te lo quise recomendar, por si quieres en en estos momentos donde podrías tener un poco más de tiempo para la lectura, pues va a ser bastante digerible y lo dice de una forma, sobre todo, aplicada a la terapia. Entonces creo que también lo podemos vincular con lo que estamos trabajando. Y ahora sí, va el ejercicio. A ver si estás listo, si estás lista. Tenemos 12 minutitos, así que está perfecto. Entonces, lo que te voy a pedir es hacer un viaje con la imaginación, porque recuerda que me encanta la parte creativa y hay una serie de ejercicios que yo tengo, por ejemplo, en el canal, por si quieres explorar el canal de YouTube, que se llama Glafira Rocha Escribe tu Vida. Y ahí pongo algunos ejercicios en algunos programas, hay cerca de casi 100 programas, si recuerdo bien.
en donde en algunos pongo ejercicios de visualización creativa. Estos ejercicios yo los he desarrollado a partir de dos técnicas que te explico muy rápido, y si en algún momento tenemos tiempo podemos hablar en otro programa solo de estas técnicas, y una de ellas es el psicodrama, y otra la vinculo con la parte mucho más ya desde la parte dramática, que tiene que ver con Stanislavski, que creo que ya lo había comentado. Stanislavski nos dice que para poder llevar a escena a un personaje hay que encarnarlo. Él es el primero que habla de encarnar a los personajes. ¿Cómo? No solo representarlo, dice él, es vivirlo a través de un como sí. Cuando yo hablo del como sí, no es que yo sea tal cual el personaje, es simplemente que el personaje me habita y yo lo permito. Ya hemos hecho series de ejercicios en justo más o menos en este sentido. Y el que te voy a proponer hoy se vincula con esto. Te voy a pedir que cierres los ojos, que te pongas derechito, yo me voy a poner derechito, derechita. Recuerda que si no puedes cerrar los ojos, simplemente voltea hacia abajo, ¿ok? A ver, voy a poner un poquito más para acá. Ahí estoy. Entonces, voltea hacia abajo. Cierras los ojos si quieres, si no, no. Pero lo que te voy a pedir es que frente a ti, a través del uso de tu imaginación, personifiques o te imagines esa parte tuya apolínea. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa parte que es como un juez? ¿Cómo es esa parte que es perfecta? ¿Cómo es esa parte que quiere llevar el orden, que quiere ser luminosa? Que otra vez no es negativa, es simplemente que ahí está. Respiramos. Y ahora vas a imaginar que frente a ti está tu parte dionisiaca. ¿Cómo es? Esta que tiene mucho más ímpetu, o en otro sentido, por supuesto, que tiene a veces mucha más sentido de relajarse, como si fuera una copita de vino, que se puede permitir ciertas cosas, pero al mismo tiempo es ser apasionado y entusiasmado con lo que está haciendo. Entonces, quiero que los pongas frente a ti, así es sencillo, y obsérvalos por un minutito. Obsérvalas, si son mujeres. No importa que tú seas hombre y te haya surgido una Dionisia o una Apola, o al revés, si eres mujer y Apolo y Dionisio, no tiene que ver con eso ahorita. Respira y quiero que entres en un diálogo con ellos o con ellas, que dejes que te digan algo, una frase, una palabra, lo que sea. ¿Qué te dice tu parte dionisiaca y qué te dice tu parte apolínea? Regálate un minutito para este diálogo. Puedes preguntar, puedes intervenir. Ya lo hemos hecho con otros ejercicios similares, solo que ahora estamos poniendo al frente otras construcciones, otros habitantes, otros personajes. Voy a hacer breve el ejercicio. Vamos a permitir que estas entidades, por llamarlas así, que estos símbolos se vayan de este espacio y de este lugar. Y quiero que te quedes con la experiencia, ¿sale? Que te quedes con la experiencia de qué fue lo que pasó. Lo pudiste hacer, incluso es válido si no pudiste hacerlo. Sé que lo estoy haciendo de manera muy rápida, pero es justo por el tiempo que tenemos. Entonces, me gustaría que me compartieras tu experiencia, qué sucedió, y en lo que tú me compartes tu experiencia, voy leyendo algunos comentarios y algunas de los ejercicios que me compartieron, ¿ok? Taciturna dice, curiosamente, cuando estoy triste, en ocasiones limpiar o ordenar me hace sentir mejor. Claro,
A veces eso pasa, por eso les decía que es un complemento. Eso me pasó a mí, eso de doblar ropa. Ujú. Gracias, Félix, que me está mandando un abrazo. Ser el personaje, nos dice Cris. Entonces, me gustaría que me compartieras qué te ocurrió en este pequeño ejercicio que hicimos, porque el ejercicio o lo que te vas a llevar como un ejercicio sugerido es justo hacer un diálogo con estas tres características. Fíjate, vamos a jugar. El apolíneo, el dionisiaco y tú. Así, como los dos personajes y el director de escena. Van a tener un diálogo. Ese sería el ejercicio sugerido, por si me lo quieres mandar, ya sabes que me lo puedes mandar inbox. Y de preferencia el viernes para que me des más tiempo para yo leerlo. Pero mientras tanto voy leyendo lo que me mandaron sobre la sesión pasada sobre la escritura terapéutica. Entonces, le quiero agradecer a Daniela porque me compartió un texto muy bello. Voy a leer solo un fragmentito y lo que nos dice es: ausente estaba mi voz, esa que siempre fue libre, esa que grito muchas veces, ha sido callada, el nudo en el estómago con sabor amargo. Dejaba esa boca sin palabra. Aunque la mente gritara, ya basta, no soporto más, estoy indefensa, soporté en silencio por compasión de aquel que cuidaría de mí, de aquel que me hizo despertar, desprenderme del suelo, al menos por unos segundos. Guardé silencios llenos de gritos por la esperanza, por la espera, por la palabra, por mi lealtad, a cambio de diminuto cariño, incapaz de encontrarlo en ningún otro sitio, ni siquiera dentro de mí misma. Gracias, Dani, por compartirme esto que me parece muy sensible y desde algo profundo, que también comentas en la otra parte del texto. Nayeli, por ejemplo, nos dice: uno, frente a frente, mirándose a los ojos, se decidía a la batalla final. Decidieron cuál último deseo refrescarse con el agua restante de Mayagüel, y al compartir la bestia humano y brindar juntos, sucedió que de repente sintieron un calor abrasador en el corazón, y la cacería del principio poco a poco se transformó en una danza en espiral infinita. Más allá de querer seguir enojados, el tecuán y el ocelot se alegraron de compartir el caminar. Este es un cuento que hizo Nayeli, que me compartió, y me gustó ese fragmento porque creo que lo encierra, ¿ok? Voy a ir leyendo algunos de los comentarios sobre el ejercicio y si me da tiempo voy a leer otros dos fragmentos de ejercicios que me enviaron. Taciturna, Marcos, bueno, a ver, dice Teodoro, dice: Apolo amordaza a Dionisios. Para que se fijen ahí, por ejemplo, Teodoro, esto no es ilógico, ¿sabes? Porque así los vivimos. Entonces, acá el director de escena o el referee es el que dice: a ver, dialoguen. Ahí es donde entra el proceso terapéutico. ¿Cómo ponemos a dialogar a estas voces para que justo, si queremos, logren compartirse o justo nada más un diálogo o negociación? Porque si no está, imagínense, o sea, está demasiado caótico el que se ahorquen o no. Sin embargo, si tú quieres ser un director de escena, que quieres ver ese relajito, adelante, también es válido. No necesariamente los actores tienen que estar sentados cruzados de brazos, pero aquí la diferencia es que si tú eres el director de escena, tomes conciencia de ello y no sean los personajes los que tomen el control de ti y ellos sean los que te dirigen, ¿ok? Ese es el secretito. A ver, Marcos dice: me acompañan juntos a la plenitud de la vida. Acá están ya más en armonía. Dice Taciturna: me costó ponerlos de acuerdo, fue como ver a dos godines que no se hablan en una junta. Suelo a veces ser muy extrema, me juzgo mucho, actúo cuando realmente me nace y a veces me tiro a lo hedonista y me sigo juzgando. Ok. Fíjense, el hedonismo a veces se vincula mucho con la parte dionisiaca.
Sin embargo, también a veces está presente en la parte apolínea. A ver, Miguel dice, Miguel, gracias, me manda un saludo. Lupita nos dice, Lupita Castillo, ambas son mis epifanías, ser organizada y mente activa es a veces como la eterna hormiga. Luego la parte de Apolo llega y calma hasta que disfruto el silencio. Eso es, o sea, les decía, es el baile de estar entre estas energías o simbolismos o patrones. Por eso les digo, no está desvinculada la parte de la literatura con la parte que nos habita, ni la parte de los mitos, ni por supuesto la parte de las preguntas filosóficas. La cosa es cómo nosotros nos habitamos con ellas y tomamos, pues yo diría ahí, el control de escena y los vemos, que es lo que les estoy sugiriendo, y entramos en un diálogo. Dice Ana Mesa, los dos discuten mucho, lo poco que logré discernir es que los dos se quejan de que los evado. Ok, no entiendo. Ok, como Alina, lo que yo te recomiendo es escríbelo, haz el diálogo, soltar la mano. ¿Cómo hablarían? Esto que hicimos ahorita con la imaginación, llévalo a la parte del papel. Apolíneo, le pones diálogo y vas soltando y le puedes poner así Apolo, Dionisio y yo. Y vamos a ver, en una de esas sale una obra de teatro súper interesante. Mónica dice, bailé entre esas energías, qué lindo. Sí, cuando estás bailando, incluso pues entras en la vorágine acá de que una te agarra de la mano y otra te agarra del otro. El asunto es cuando te jalan y te van a quitar los miembros, o sea, porque no sabes qué hacer con uno con el otro. Juan Robert dice la danza de la existencia, el viaje del héroe. Sí, Juan, qué bueno que dices eso porque el próximo programa va a hablar del viaje del héroe. Qué bueno, Juan, me leíste. Juan Robert, mi querido Juan, voy a hablar de ese tema y qué bueno que me lo recordaste. Ya se nos está acabando el tiempo, voy a dejar los otros ejercicios que me enviaron, a ver si los alcanzo a leer para la próxima. Les agradezco mucho, de veras que me hayan acompañado. Por favor, si pueden, compartan el programa, porque como les dije, no lo hemos podido compartir nosotros, nos dejaron un mes sin compartir porque creyeron que estábamos vendiendo un producto por estar compartiendo tanto y bueno, realmente pues no es una venta, simplemente es compartir esta parte de diálogos relacionados con literatura, psicoterapia y filosofía y todo vinculado con nuestro día a día, con lo que estamos pasando ahorita a través de esta cuarentena. Muchas gracias por acompañarme, yo me siento súper feliz de que estén conmigo. La verdad es que preparo todos los lunes esto con mucho cariño, espero que lo sientan y nos vemos el próximo lunes donde vamos a hablar, voy a estructurar bien el tema, pero sí es sobre el camino del viaje del héroe. Les mando un abrazotote y si me quieren mandar los ejercicios, este diálogo apolíneo y dionisiaco por inbox el viernes. Bye, bye.